Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Comienza tu día meditando el Evangelio de la vida con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy jueves 11 de septiembre, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a quienes les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Disruptiva. Así podríamos llamar la enseñanza de Jesús que acabamos de escuchar. Algo es disruptivo cuando rompe bruscamente con los moldes establecidos, con la manera acostumbrada y comúnmente aceptada de hacer las cosas. Su enseñanza fue disruptiva en su época y lo sigue siendo ahora. ¿Cuál era la mentalidad en la época y la cultura en que esto fue dicho? La ética en el siglo I en el mundo greco-romano giraba en torno a la reciprocidad, en que las relaciones sociales debían basarse en intercambios justos. ¿Me ayudas? Te ayudo. ¿Me haces un favor? Te debo un favor. La ética de los judíos se fundaba también en la ley del talión, formulada desde el Código de Hammurabi: ojo por ojo, diente por diente. Esta regla no pretendía promover la venganza, pero sí ponerle un límite. Así como tienes el deber de ayudar en la medida que te ayudaron, también tienes el derecho a dañar en la misma medida que te dañaron. Pero entre los judíos había también una norma conocida como la regla de plata, formulada por el rabino Hillel, que decía así: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Eso es cumplir toda la Torá. Es más o menos a lo que nosotros hoy le llamamos sentido común. Es una norma que se enfoca en evitar el mal, en concreto lo que sea molesto, pero no algo que te exija activamente hacer el bien. Claro que se pensaba en hacer el bien, pero únicamente dentro de tu misma tribu, familia o con los de tu misma clase social. Nunca a desconocidos, mucho menos a alguien que representara a tu adversario. Pero lo que venía a proponer Jesús vendría a ser completamente disruptivo. Nadie en el mundo antiguo se había atrevido a decir: amen a sus enemigos.
Mientras el israelita entendía que amar al prójimo se refería a otro israelita, y en la cultura grecorromana, en que la conquista y el dominio eran los valores supremos, Jesús pone el amor universal y la compasión como el estándar querido por Dios. La regla de plata es superada por la regla de oro, enseñada por Jesús. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. No solo no les hagas lo que no quieres que a ti te hagan, que bueno, ya sería un buen comienzo para vivir en paz. Pero Jesús te llama además a hacerles el bien que a ti te gustaría que te hicieran, aún antes de que te lo hagan. El israelita ya se sentía muy satisfecho de no ser malo con aquellos que le hacían el bien. Pero Jesús les hace ver que eso no tiene ningún mérito. Meritorio es que al que no le debes nada, más aún al que te ha hecho daño, tú le hagas un bien. Eso sí merece la aprobación y la recompensa del cielo. Y aún más, a la ley del talión, que ellos tenían como un derecho para desquitarse de lo que les hicieron, Jesús le opone otra regla. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Que esto no lo debemos entender como pedir al agresor que te vuelva a golpear. Significa apartar la cara para evitar otra bofetada. Es resistir la violencia, pero respondiendo con lo que queremos recibir, que es paz, no con más violencia. El ideal de perfección en la cultura grecorromana era el que poseía más belleza, conocimiento, fuerza, poder y dominio por encima de los demás. En la cultura judía, perfecto era aquel que cumplía la ley al pie de la letra. Pero el estándar de perfección al que llama Jesús, porque en ello consiste la perfección de Dios, es la misericordia. El que más ame a su prójimo, el que perdone a sus enemigos, el que se compadezca ante el que sufre, el que ayude al que nada le debe y el que devuelve bien por mal, ese es perfecto a los ojos de Dios. Este mismo discurso en el Evangelio de San Mateo concluye con el llamado de Jesús a ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. En esta versión de San Lucas se sustituye el ser perfectos por el ser misericordiosos, para que entendamos qué tipo de perfección espera Dios de nosotros. Si la doctrina de Jesús era disruptiva para la mentalidad judía y grecorromana del siglo I, ¿seguirá siéndolo ahora para nosotros en el siglo XXI? Al parecer sí. Es muy contraria a la mentalidad capitalista, al racismo y al supremacismo, a la lógica comercial, al sistema de justicia, al relativismo moral, al estilo que modernos gurús, coaches e influencers proponen vivir hoy. En realidad, la enseñanza de Jesús nunca es que haya estado de moda o haya sido adoptada como sistema moral de un país. Vivirla será la elección de cada persona que se decida a ser su discípulo y esté dispuesto a ir por encima de sus tendencias egoístas. ¿Y tú que te dices orgullosamente cristiano, de verdad harías o has hecho lo que Jesús enseña? Que no nos baste con ser buenas personas. Hay que ser disruptivos, como Jesús lo fue en aquel tiempo y nos llama a hacerlo ahora. Que tengas un día lleno de bendiciones.